Como les digo, tenemos... Vamos, porfa, los micrófonos todos apagados todo el tiempo, de pronto las cámaras también apagadas para que nos quede así un poco más fácil entonces tener como tal, no solo la grabación, sino para que a veces no se nos vaya la señal. Vamos a hablar del género, vamos a hablar si es una ideología o si es biología. Tenemos personas hoy en la reunión que están a favor de la ideología de género, entonces vamos a ver finalmente qué pasa, a ver si ellos se mantienen en esa postura o si al final de pronto dicen como, de pronto nosotros estábamos en el error. Entonces, gracias nuevamente por este espacio. Ustedes de verdad para mí es muy importante que estén acá y bueno, vamos a hacer preguntas. Si tienen, obviamente, no hay ningún inconveniente, pero les pido que les hagan al final. Si quieren, van tomando notas, si quieren, al final me dicen qué dudas tienen, pero para no interrumpir y porque de pronto a lo largo de la charla hay posibilidades de que los temas puedan quedar resueltos con la narrativa. ¿Listo? Entonces vamos con género, ideología o biología. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar acá? Vamos, este es el temario, por eso les dije, la charla va a estar un poco larga. Vamos a dar una introducción donde vamos a dar las definiciones, posturas, ideología, biología, genética, afectaciones psicológicas a quienes de una u otra manera están inmersos en esta parte de la ideología de género. Vamos a hablar acerca del origen filosófico y político y vamos a hablar del padre de la ideología de género, que es John Money. Vamos a mencionar el caso Reimer, la ventana de Overton, modificación del lenguaje y finalmente el techo de cristal. Aunque el techo de cristal va un poco más hacia lo que es la parte del feminismo, pero acá quiero abarcarla, por eso no la tratamos en la reunión pasada del feminismo, sino la dejé para hoy. ¿Cuáles son las definiciones? Entonces, ¿qué es el sexo? El sexo es un conjunto de características físicas y genéticas primarias y secundarias de una persona. Por eso decimos que el sexo es biológico. El sexo es algo que viene inmerso como tal, que es inherente al ser humano. Aunque el sexo también lo podemos ver en el reino animal. Pero como vamos a enfocarnos hoy en este tema, por eso quiero hacer la salvedad. Sexo lo vamos a manejar desde el punto de vista humano el día de hoy. ¿Qué es el género? El género es un conjunto de roles, características y responsabilidades atribuidas a personas por las normas culturales. Quiero que tengamos en cuenta dos palabras de acá que son roles y culturales. Vamos a tener esas dos palabritas en mente. La orientación sexual es importante que también la aclaremos hoy. Es esa atracción afectiva y erótica que se siente de una persona hacia otra, ya sea del mismo sexo, me dicen si me escuchan, por favor, del mismo sexo o del sexo opuesto o de ambos sexos. ¿Listo? ¿Qué es la identidad sexual? La identidad sexual es el término que define a la persona a raíz de la correlación existente entre su identidad de género y su orientación sexual. De ahí que las categorías taxonómicas sean gay, lesbiana, bisexual y correspondan a identidades sexuales. Ojo que para que no vaya a haber conflictos, quiero que quede la salvedad de que esto es tomado de la política pública LGBT del Ministerio del Interior de 2016. Los conceptos los estoy dando de acuerdo a lo que se enmarca dentro de la orientación sexual y dentro de la identidad de género, la agenda de género o los estudios de géneros como es la política pública LGBTI. Vamos a hablar acerca de las posturas de los que avalan como tal la identidad de género. Podemos hablar acá acerca de tres posturas. Existe sexo y existen diferencias biológicas, existe el género, pero no hay diferencias biológicas y no existe el género, pero tampoco existen las diferentes biológicas. Esas son como tal las tres definiciones que podemos dar dentro de todo lo que tiene que ver con la ideología de género y las personas que lo avalan dentro de como tal, esas personas que avalan, esas personas que son ideólogos de género abiertamente, o que hacen estudios de géneros, o que tienen políticas de género, estas son las tres únicas posturas que hay para ellos. Vamos a hablar acerca de cuáles son las diferencias biológicas. Y por eso quienes hablamos de la ideología de género y estamos en contra de, decimos que una cosa es el género, otra cosa es el sexo, y que la ideología de género es contraria, es un mito, es una falencia. Por eso, si recordamos la diapositiva anterior, ahí dicen que no existen diferencias biológicas, ¿verdad? Dos posturas dicen que no hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Ok, las primeras están relacionadas con la parte neuronal. El cerebro del hombre es de un 8 a 11% más grande que el de la mujer y el de la mujer se desarrolla aproximadamente un año más rápido que el del hombre. La parte posterior del cerebro en el hombre es más tubular, mientras que la mujer es más vulvar. Materia gris masculina es 6.5 veces más activa y está el 45% de ella ubicada en la parte frontal del cerebro.
mientras que en las mujeres el 84% está ubicado en los lóbulos frontales. Es 10 veces más activa la materia blanca en la mujer. Ahí está la diferenciación. Dentro de los hemisferios, el hemisferio izquierdo del hombre es más grande, mientras que la mujer tiene una mayor conexión interhemisférica, contrario al hombre. Ahora bien, hablando de la fisionomía, los hombres tienen un peso aproximado de 10 kilogramos por encima de los hombres y las mujeres tenemos entre 7 y 10 centímetros menos de los hombres en promedio. La grasa corporal masculina es 4.6 kilogramos más alta en los hombres que en las mujeres y la elasticidad de las mujeres es un 10% superior a la de los hombres. Vamos a hablar acerca de diferencias cromosómicas. Básico. Los hombres tienen unos cromosomas XY, mientras que las mujeres tenemos cromosomas XX. Las hormonas en los hombres son andrógenos, testosterona, mientras que las mujeres son estrógenos, progesterona. Los genitales y las gónadas. Los hombres tienen pene, las mujeres tienen vulva. Los hombres tienen testículos, las mujeres tienen ovarios. El hirsutismo, que es como la capacidad, o más bien, como la cantidad de vello que tenemos en el cuerpo, es más alta en los hombres que en las mujeres. La piel de los hombres es mucho más gruesa y producen una sudoración más alta, mientras que en las mujeres la piel es un poco más fina y tenemos también la piel un poco más seca. La boca. En las mujeres tenemos dientes grandes, los hombres tienen dientes grandes y voz gruesa, mientras que las mujeres tenemos los dientes un poco más pequeños y la voz es un poco más aguda. Finalmente, corazón y pulmones tienen mayor tamaño en los hombres que en las mujeres, porque nosotras, al ser más pequeñas y tener la talla más reducida, estamos obligadas a tener no solo el corazón y los pulmones más grandes. Además, que las mujeres tenemos un órgano un poco más que los hombres, puede decirse así, y es el útero. O entonces, tenemos que analizar algo, y es que a medida que el útero va creciendo en un embarazo, tendríamos que tener una capacidad entre la parte superior y la parte inferior del diafragma un poco comprimida. Esa es la diferencia. Entonces, cuando nos dicen que no hay diferencia biológica entre hombres y mujeres, recordemos esto. Vamos a hablar acerca de la genética. Hay dos diferencias súper puntuales que son los fenotipos y los genotipos. Fenotipo es lo externo, genotipo es lo interno. Dentro de los genotipos podemos hablar no solo de los genes, sino también de los cromosomas. Y dentro de la parte fenotípica está lo que a simple vista se ve diferente entre hombres y mujeres. Acá hay algo que la ideología de género ha intentado permear y es la intersexualidad. La intersexualidad es un síndrome que se genera aproximadamente a partir de la semana 6 o 7 en el embarazo. ¿Qué sucede? Hay diferentes efectos y hay diferentes cosas que pueden presentarse. Por ejemplo, hay una malformación en el desarrollo, la mamá tiene algún tipo de susto, tiene algún tipo de enfermedad, hay algo que pasa, se enferma. Y ese momento en el cual entre la semana 6 y 7 de gestación se hace la diferenciación fenotípica, cambia. Pero ojo, que esto no quiere decir que las personas intersexuales sean un sexo intermedio. Hay algo que es antes se llamaban hermafroditas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se podía decir que tenían ambos sexos. Era lo que se pensaba. ¿Por qué? Porque no se había hecho realmente un estudio. Si se hace un cariotipo, que es ese conteo en el mapa genético y ese conteo como tal en los cromosomas, se va a llegar a la siguiente conclusión. Puede que haya XXY, X0, XY, Y, o que haya un X y media Y. Básicamente, el cromosoma X siempre va a estar. La alteración está en el otro cromosoma. Dentro de esto hay diferentes tipos de intersexualidad. Voy a mencionar acá solamente 4 que son los más conocidos. El pseudohermafroditismo masculino, que es cromosomas femeninos, hormonas femeninas, en las cuales se produce una alteración porque hay unos índices de testosterona más altos que van a hacer que esa mujer tienda a la masculinización. Entonces puede presentarse casos como los ovarios poliquísticos en su mayor nivel, en los cuales lo que va a suceder básicamente es que la mujer no va a poder menstruar. Puede, por ejemplo, que sus ovarios nunca se desarrollen, puede que tenga un nivel, en lo que mencionábamos anteriormente, el hirsutismo, puede que tenga un nivel de vello facial, por ejemplo, supremamente alto. Hay otro que es el pseudohermafroditismo femenino, que es ese varón cromosómico, porque va a tener cromosomas u hormonas más altas, masculinas, que lo que van a presentar es una feminización. Entonces van a tener, por ejemplo, un micropene. Dentro del pseudohermafroditismo masculino también puede presentarse la clitoromegalia, que es que el clítoris de la mujer es supremamente grande. Entonces ahí es donde va a empezar el problema de ese menor intersexual.
En el momento del parto nace una niña con un clítoris muy grande, entonces, ¿qué van a hacer? Van a decir, es un niño. O van a ser un niño con un clítoris, con un pene muy pequeño, van a confundirlo y van a decir que es una vagina y se va a hacer una reconstrucción. Todo lo que tiene que ver con la parte de la intersexualidad es un tema bastante amplio, pero que está siendo muy manipulado por la agenda gay, por la agenda de género, entonces es un tema que vamos a tratar un poco más adelante. Está el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter, que también son afectaciones que generalmente Turner es exclusivo de las mujeres y Klinefelter es exclusivo de los hombres. Entonces, para que tengamos también esa parte ahí en pendiente. Dentro de las afectaciones psicológicas que hay en las personas que tienen condiciones de género dudosas o que tienden un poco a ese tipo de disforia de género, que es el término que hoy en día se utiliza, estas personas tienden a la psicosis de un 2 a un 19% más que una persona heterosexual. La esquizofrenia está entre el 1 y el 5%, depresión es 3 veces más alta en personas homosexuales o con disforia de género. La tendencia suicida entre las personas transgénero, travesti y transexuales es más alta que en las otras, está entre el 5 y el 40%. De ese 5 a 40%, el 0,15 o el 0,40 de esas personas terminan logrando como tal el suicidio. Ahora bien, esto es cuando se tiene esa ideación, cuando se tiene esa disforia, pero cuando ya las personas lo que hacen es practicarse la cirugía de modificación sexual, aumenta de 4 a 60 veces más que en lo que ya habíamos mencionado y que en las personas heterosexuales. Ahora vamos a hablar acerca un poco de lo que es como tal los inicios de la teoría de género, ¿listo? De la ideología de género. Vamos a mencionar solamente estas cuatro ideólogas feministas. ¿Por qué? Porque es que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que todo lo que tiene que ver con género va realmente relacionado es con la mujer. ¿Por qué? Porque es que las políticas de género, las leyes de género, la ideología de género defiende básicamente a las mujeres. Yo no he visto, la verdad, casos reportados de violencia de género donde sean los hombres los que son víctimas. Y van a decir que eso no pasa, pero podemos hablar también en otra ocasión, porque pues eso no lo vamos a mencionar hoy, acerca de las estadísticas en las cuales los hombres realmente son más víctimas de violencia que las mujeres. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Además, esta parte filosófica es la que nos abre la puerta a una ideología de género a través de frases como, por ejemplo, la de Simón de Beauvoir, que de una u otra manera podemos decir que es la mamá del género. Y es que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Esta frase es repetida constantemente hasta ahí, pero quise alargarla. Y es, la mujer no es natural, es un ente ficticio. Kate Miller nos dice que lo político es sexual y esto es gravísimo, porque cuando nosotros empezamos a politizar nuestra vida privada, nuestro, como tal, ese fuero interno que nosotros tenemos, empezamos a darle esa posibilidad del Estado que empiece a entrar realmente en nuestra vida, a que empiece a entrar a la vida personal, a la vida sexual, a la vida privada, a la parte económica también, y es lo que hoy en día más estamos viendo, a la vida familiar, donde el Estado entonces realmente se va a convertir en ese ente que absorbe completamente, manipula, adoctrina y moldea a su gusto y conveniencia las ideaciones familiares. ¿Por qué digo ideaciones? Porque ya deja de ser una filosofía, un estilo de vida, una familia para hacer lo que el Estado quiere. Monique Wittig nos dice finalmente que la mujer no existe. Ella es mucho más arriesgada que Simón de Beauvoir, que dice que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, sino que no existe la mujer. La niega de plano. Y Judith Butler dice que el sexo siempre fue género. Y con esto lo que estamos diciendo y lo que se busca realmente en la mente de las personas que escuchan esta frase es decir, bueno, si el sexo es género, pues entonces ¿para qué vamos a hablar de sexo? Que es lo que hoy en día pasa. Hoy en día la gente dice, pero el sexo no existe. Realmente lo que existe es el género. Y a eso es a lo que le apuntan y por eso escuchamos tanto la ideología de género y por eso entonces tanto enfoque de género, políticas de género y todo va en torno al género. Pero si lo vemos acá, y lo repito, el género no existe. Todo va relacionado hacia la mujer, pero la mujer tampoco existe. Entonces, si la mujer no existe, si es un ente ficticio, ¿cuál es el sentido realmente de que nosotros hablemos de un feminismo? ¿Para qué tiene que existir el feminismo cuando la mujer no existe y es un ente ficticio? ¿Cuál es el sentir realmente? Yo me pregunto eso y la verdad pienso, y no sé, ustedes me dirán, que no existe nada más machista, no existe nada más opresor que realmente la misoginia de toda la ideología de género, de todo el constructo de género.
de toda la filosofía de género, de todos los estudios de género, de la agenda de género. ¿Por qué? Porque es que la misoginia es el odio por ser mujer, ¿verdad? Y eso es lo que se está llevando. Poco a poco se está arrinconando tanto a la mujer a través del feminismo, a través de la ideología de género, a través de frases de las precursoras y de una u otra manera de las ídolas que tiene el feminismo, como Simone de Beauvoir y Monique Wittig, que dicen que la mujer no existe, que no se nace mujer, que se llega a serlo. Si no se nace mujer, ¿para qué el feminismo? Si se llega a ser mujer, ¿cuál es el sentir del género? Pero si finalmente a lo que vamos es a que lo político es sexual, eso realmente es lo que explica tanto el feminismo como la ideología de género. ¿Por qué? Y acabamos un poco a hablar acerca, a recordar, a hacer un recorderis pequeño de lo que hablamos acerca del feminismo. Todo esto, todas estas ideologías, todos estos pensamientos, todas estas filosofías realmente, lo que vienen es hacer una superposición entre la situación que se ha venido presentando después de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, en toda esta época en la cual la mujer empieza a salir del hogar. Recordemos, y soy muy recalcitrante con esto porque es importantísimo que lo tengamos claro para nosotros que somos opositores de todo este tipo de ideologías, para las personas que entran hoy y que están a favor del feminismo y a favor como tal de la ideología de género, y es que entiendan que nosotros veníamos en esa época de una lucha de clases, veníamos de un socialismo en el cual el burgués era el mal y el proletariado era la víctima. A través de la revolución industrial, un poco de la revolución francesa, un poco de la Guerra Fría y de toda la situación que se había venido presentando también, que es muy importante, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, empieza a verse una estabilidad en ese campo. Y entonces, ¿qué pasa? Todos esos pensamientos que venían socialistas se están desvirtuando. Tenemos que conseguir otra víctima, tenemos que conseguir otro opresor, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a darnos cuenta cómo a través de la evolución la mujer viene de una primera ola del feminismo en la cual dice, hey, yo quiero votar, yo quiero poder estudiar, y entonces ahí vemos una nueva población a manipular. Y venimos con este librito de Marx y de Engels, de donde sale la frase de que en la familia, como nueva institución, entonces, ¿qué va a pasar? El hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Y empieza a cambiar el chip de las mujeres y dicen, ay, sí, es verdad, a mí mi marido me oprime. Entonces empieza la muerte al macho. Entonces empieza el abono para mi jardín, es el macho. Ante la duda, tú mejor la viuda. ¿Por qué? Para que no pase lo que en otra hora pasara, lo que pasaba anteriormente, para que no venga a generarse esa constante en la cual la mujer es victimizada pidiéndole que cocine, en la cual la mujer es victimizada pidiéndole que se haga cargo de los hijos, en la cual la mujer es victimizada diciéndole, hey, lo que pasa es que tú no puedes salir a estudiar, trabajar y quedarte en la casa. ¿Quiénes son realmente los que vienen con esa ideación constante? Los feministas, los de proideología de género, todo ese lobby. Realmente ellos son los que dicen, la mujer es muy poca cosa, la mujer no puede. Y eso lo vamos a ver más adelante. Todo esto viene hasta acá. Esta es la parte filosófica y política. Ahora vamos a hablar acerca como tal de quién es el precursor científicamente hablando de la ideología de género. Y vamos a ver cómo a través de lo que viene de acá en adelante se va a desvirtuar lo que previamente se había dicho, de que el género realmente es lo importante. ¿Por qué? Viene John Money. John Money es el padre de la ideología de género, así como Simone de Beauvoir es la madre. Él es un sexólogo, pediatra y también era psicólogo. Y él decía que la única diferencia entre hombres y mujeres era la función reproductiva. Y afirmaba, y todo su postulado, toda su profesión, toda su carrera, toda su vida profesional, la basaba en que los gustos no estaban condicionados a la biología, sino a la cultura. Y él hablaba de que todo esto era una imposición educativa. En esta época, estamos hablando entre los 50 y los 70, realmente no se presentaba como tal la teoría, la ideología o los estudios de género. Era algo que apenas estaba creciendo, apenas estaba formándose. Pero vemos como de allá a acá es cuando empieza a lavarse la mente de las personas diciéndoles, el género es un constructo social, el sexo no existe. ¿Qué pasó realmente con todo esto? Vamos a conocer, y ahora se me bloqueó, vamos a conocer en este caso, un segundo, el caso Reiner.
En 1965 nacen unos gemelos idénticos, Bruce y Brian Reimer. En 1965, a los 7 meses de vida de estos gemelitos, ellos presentaron una enfermedad en sus penes. Ellos no podían hacer chichi, no podían miccionar bien. Los papás, muy preocupados, los llevan al médico y el médico les dice como, eso se soluciona haciéndole la circuncisión. El médico pone en práctica la circuncisión primero sobre Bruce. El problema es que él lo que utilizó fue un catéter eléctrico. Es un elemento que para esa época era algo realmente nuevo, no era muy conocido en ese momento, apenas se estaba utilizando. Ojo, el catéter eléctrico lo que hace es con electricidad automáticamente iba cerrando esas heridas. Pero desafortunadamente el médico no tuvo en cuenta que cometió el error de tomar el pene del bebé con unas pinzas y el metal con la electricidad quemó el prepucio de Bruce, quemó completamente su pene y tuvieron que operar automáticamente, cerrar el pene. ¿Qué sucede en ese momento? Hay que convertir a Bruce en niña. Entonces lo que se hace es una vaginoplastia. De los restos del pene que tenían, reconstruyen los genitales y forman una vagina falsa, una vagina ficticia. Hacia 1978, ya en 1967 conocen al doctor John Money, quien decía que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque realmente es la educación lo que define la identidad sexual de las personas. Y él tiene el papayazo perfecto para empezar a educar a estos dos niños a su antojo y a su acomodo y poner en práctica su teoría. Es decir, a Brian lo iban a educar como a niño, él tenía su pene normal, mientras que a Bruce le dan el nombre de Brenda y lo empiezan a educar como una niña. Pasa el tiempo, ellos entran en terapia, pero hay un inconveniente y es que Brenda seguía sintiéndose como un niño, era una niña brusca, era una niña lo que diríamos marimacha. Además de esto, durante toda la terapia que ellos recibieron de parte del doctor John Money, desafortunadamente fueron víctimas de pedofilia, porque el doctor Money tenía instintos pedófilos. Sus terapias sexuales eran tocamientos entre Bruce, entre Brenda y Brian, era una exploración sexual y era simular relaciones sexuales, era quedarse desnudos enfrente uno del otro y enfrente de otros niños también, aparte de tomar fotografías mientras hacía todo. Vamos a hacer un paréntesis pequeñito acá. Con el paso del tiempo se descubre que sí, John Money tenía instintos pedófilos y ponía en práctica no solo con ellos, sino con otros niños. Además, que también él era precursor, por decirlo así, de los dos tipos de pedofilia. Los dos tipos de pedofilia, según él, eran la pedofilia afectiva, que era tener unos instintos paternales, un instinto, una admiración y un cariño desmedido por los niños, y estaba la pedofilia, que era la sádica, en la cual se cometía como tal el acto carnal con los menores. Acá, si ustedes lo analizan, es muy parecido a la agenda pedófila que se está intentando poner en práctica hoy. Entonces, también como para que tengamos un poco en cuenta ese dato. En 1978, Bruce recibe por parte de sus padres la verdad. Eso desafortunadamente sucede a raíz de que Brian empieza a despertar una esquizofrenia y la verdad ya la enfermedad de Brian se estaba poniendo muy por encima de la de Bruce. Para este momento Bruce había iniciado una hormonización. ¿Por qué? Porque su voz era gruesa, porque empezaba a tener un hirsutismo alto, es decir, ya empezaba a desarrollarse también como el vello púbico. ¿Por qué? Porque las hormonas, las gónadas, los genes, los cromosomas de Brenda eran de un varón y la biología está por encima. El cerebro, toda su corporeidad decía una cosa y es, Brenda no existe, existe Bruce, él es un hombre. A raíz de todo esto empieza la depresión en Bruce y la esquizofrenia en Brian, quien realmente no sabía lo que sucedía, le cuentan la verdad y Bruce dice, ok, no voy a seguir hormonándome. ¿Por qué? Porque es que yo soy un hombre y yo siempre lo supe. ¿Qué voy a hacer? Voy a bloquear lo que ya me habían inyectado de hormonas femeninas, empezando a hormonarme como un hombre para compensar.
Todo esto pasa muy bien. Hacia 1997, se cambió el nombre de Brenda a David. David se casa en 1997, pero con el paso del tiempo, hacia el 2002, empieza a tener cierto tipo de complicaciones y problemas con su hermana. Además que Brian, su hermano, se suicida. Él no pudo, la verdad, con esta carga de saber que él fue el niño sano, él fue el hermano sano y que su hermano padeció tanto en su vida, siempre hubo complicaciones ahí anímicas y en el 2004 David se suicida tras el abandono de su esposa. Todo esto pasa, ¿por qué? Porque realmente lo que habla es el interior, lo que habla son los cromosomas, lo que habla es esa biología que está interna. Sí, la educación tiene mucho que ver. Por eso hay mujeres que son más femeninas que otras. Por eso hay hombres que son más sensibles que otros. Pero realmente el gen trans, el gen homosexual no existe. Y acá quiero hacer un paréntesis y algo muy, muy pequeño. Y es ver cómo la vida misma a través de este experimento nos demuestra que todas esas teorías emocionales, todas esas teorías mentales, todas esas teorías enfermas de poder poner en práctica con dos bebés, realmente un tipo de experimento de este tipo daña la mente de dos personas. Supuestamente era algo muy bueno lo que John Money estaba haciendo y le iba a solucionar la vida. ¿Por qué? Porque es que la educación realmente es lo que importa. El género es algo social, el entorno realmente es lo que va a definir qué pasa. Los genes no importan, la biología no existe, son mitos urbanos. Acá tenemos el caso que demuestra eso. Y no solo eso, sino que también es muy importante en este caso traer a colación que las transformaciones de muchas personas que se han hormonado y que han practicado la cirugía de la falsa resignación sexual es una modificación sexual, una mutilación. Esas personas también se confunden en un momento y después realmente se arrepienten porque su vida no es lo que esperaban. Acá abajo tenemos, se me olvida el apellido de este otro psicólogo, eh, que afortunadamente es una persona que estaba realmente oponiéndose a todo lo que sucede, a todo lo que pasaba, también estaba estudiando todo lo relacionado realmente con el género y dice, no, los postulados de John Money son absolutamente falsos, los postulados de John Money realmente lo que van a hacer es afectar la mente de las personas y él pide la autorización a David para publicar su vida. Si ustedes quieren perfectamente en Google, en YouTube, en donde sea, pueden ustedes buscar este caso, van a poder escuchar de primera mano. Hay un programa que él grabó con Oprah en el cual narra su vida y van ustedes a darse cuenta de que realmente la biología es lo que importa, la biología es lo que define el sexo, porque el género es una cuestión totalmente contraria. Vamos a hacer acá un alto en el camino, porque es importante que nosotros tengamos en cuenta algo que se menciona también mucho dentro de los estudios y la agenda de género, y es el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Etimológicamente, el patriarcado es patria, familia o descendencia, y arco, mando o autoridad. En ese orden de ideas es el mando de la autoridad sobre una familia o una descendencia. Sociológicamente hablando, y la sociología en ese momento es uno de los abanderados de las ciencias que apoyan todo lo que tiene que ver con la izquierda progresista, con todo lo que tiene que ver con el feminismo, todo lo que tiene que ver con la cultura de la muerte a través del aborto y la eutanasia, todo lo que tiene que ver con la ideología de género, dice que es una organización primitiva donde la autoridad era ejercida por un varón. Ok, si es una organización primitiva, ¿por qué la están trayendo a colación hoy en día? ¿Cuál es la intención realmente de eso? Sí, el patriarcado existió e históricamente mutó. Y hoy en día ya no existe ese patriarcado realmente. Aunque si nosotros lo analizamos, Irán, Irak, toda esa parte por allá desprotegida, África, todos los sitios a los que no llega como tal el feminismo ni la ideología de género, ni llega como tal esa defensa y ese activismo de la mujer, sí viven culturas patriarcales. ¿Por qué? Porque hay mujeres a las que tienen que estar completamente vestidas y la luz del sol no les puede dar ni siquiera en el rostro. Pero allá no llega el feminismo, allá no importa la lucha contra el patriarcado, eso es acá en Occidente. Pero acá en Occidente también tenemos, por ejemplo, acá en Colombia, donde estamos padeciendo el feminismo y la ideología de género, tenemos
muchas organizaciones, por llamarlo de alguna manera, indígenas, o tenemos muchas culturas y tribus indígenas donde aún se practica la ablación genital, pero allá no llegan las feministas, allá no importa como tal el patriarcado. Acá, por ejemplo, hay comunidades indígenas en las cuales venden a las niñas por chivas, pero ahí no importa el patriarcado, ahí no está mal. El patriarcado está en el caso en el que la mujer no puede hacer su voluntad libertinamente, porque no es con la libertad. El patriarcado importa cuando es la oposición al aborto. Ahí sí importa el patriarcado. ¿Por qué? Porque es que eso sí da votos, porque es que eso sí da fama, eso sí da publicidad. ¿Qué es el género? El género es la forma de describir. Si ustedes analizan, entran Wikipedia, Real Academia de la Lengua Española, el diccionario, significados.com, búsquenlo por como quieran y van a encontrar estas definiciones. El género realmente sí existe, pero no es lo que nos dicen, que sí es el género. El género es la forma de describir grupos, dividir y clasificar. Por ejemplo, géneros para la música, géneros para la literatura, géneros para el arte. Biológicamente hablando, el género viene de la taxonomía. Creo que la persona que menos edad tiene en esta charla tiene 12 años, pero me imagino que esa personita ya vio en el colegio la taxonomía. Yo recuerdo que la vi en sexto, en primero de bachillerato yo lo vi. Y ahí nos hablaban acerca de la distribución de los reinos. Hablando del reino animal, estaba el género, el filum y la especie, por mencionar algunas, a ver si las recuerdo, ahí sí estaban. Nosotros, como seres humanos, somos género homo, no tenemos género, somos género homo. Gramaticalmente, viene la existencia de dos géneros, masculino y femenino. Entonces, si nosotros analizamos realmente los géneros, sí existen, pero no es alguna característica que tengamos impuesta nosotros como personas. Es diferente, entonces no podemos nosotros entrar a jugar en ese rollo cultural. Hablemos un poco de la jerarquización de los géneros, en el supuesto de que existiera. ¿Qué nos dicen los estudios de género? ¿Qué nos dice la ideología de género? ¿Qué nos dicen los preceptos de género? Vamos a imaginar una pirámide, recordemos toda la jerarquización que se puede utilizar y vamos a iniciar de arriba del patriarcado hacia abajo. Arriba están los hombres heterosexuales, los dueños del mundo, los patriarcas, los opresores, los malos. Siguen, por ser hombres, los homosexuales, oprimidos por los de arriba por su identidad de género, pero siguen arriba. Deberían seguir las mujeres, pero no, siguen los transgénero. ¿Por qué? Porque es que los transgénero están los hombres trans, que son mujeres que se creen hombres, o los hombres que se creen mujeres y son mujeres trans, pero son hombres finalmente. Entonces ahí sí a conveniencia suya, hombre es hombre, y están ahí en la mitad. Entonces en ese orden de ideas, incluso la comunidad LGBT entraría a oprimir a la mujer, solo que eso no lo ven. Seguimos las mujeres heterosexuales, sumisas, eso sí, totalmente, oprimidas por el heteropatriarcado machista y fascista. Y por último están las mujeres lesbianas. ¿Por qué? Porque es que las mujeres lesbianas están siendo contrarias realmente a las mujeres. Entonces hay que entrar a analizar y hay que entrar a mirar qué tan cierta es esta jerarquía. ¿Por qué? Vamos a poner algo solamente para que ustedes analicen. Se busca supuestamente la igualdad de géneros, ¿verdad? Si se busca la igualdad de géneros, ¿por qué hay leyes que favorecen a las mujeres, pero que no favorecen a los hombres? Hablemos acá en Colombia, por ejemplo, de la ley de Rosalvira Celis. Es una ley que protege a las mujeres, pero donde hay una ley que proteja a los hombres. Si nosotros analizamos la ley de violencia, todo lo que tiene que ver con la ley de violencia intrafamiliar, realmente impide a los hombres ir a denunciar a las mujeres que los agreden. Dicen que eso no existe. Como abogada les digo, sí existe. Y desafortunadamente, los pocos hombres con los que he podido hablar les da vergüenza ir a denunciar. ¿Por qué? Porque se les burlan. Y porque la mujer está cobijada y protegida por 1000 leyes y el hombre va a terminar siendo la víctima. Pero conozco casos donde los hombres han sido violentados por mujeres. Las mujeres también violan, aunque digan que no. Las mujeres no somos unos angelitos, las mujeres no somos acá las víctimas eternas de todo esto. Eso es mentira. Las mujeres desafortunadamente estamos recibiendo beneficios legales, beneficios jurídicos por algo que no merecemos. Porque si buscamos la igualdad
Deberíamos tener las mismas leyes, que fue lo que quisieron las feministas de la primera ola. Yo creo que las feministas de la primera ola vieran lo que está pasando hoy en día, se revolcarían en su tumba. ¿Por qué? Ellas buscaban una igualdad ante la ley. Esa igualdad no existe, ya lo está visto. Pero esa igualdad ante la ley se ha manipulado. ¿Por qué? Porque es que hay un jueguito de palabras por parte de la izquierda y del socialismo que son igualdad y equidad, y yo siempre se las repito a ustedes, niñas. Quienes ya me han escuchado no van a dejarme mentir. Y es que una cosa es la igualdad, que es absolutamente injustificada, y otra cosa es la equidad, que es lo que busca realmente la justicia. Si nosotros le apuntáramos a una equidad de sexos, sería más interesante. Pero a la igualdad realmente está manipulada y ya lo vamos a ver. El género. Acá no alcanzo a tener los 112 géneros que en 2016 la ONU dijo que existían. 112 géneros. Un juego infinito de orientaciones e identidades sexuales entonces. ¿A qué le estamos apuntando nosotros? Cuando, por ejemplo, está la androginia, pero está el bigénero, pero está el agénero, pero está el intersexual, pero está el demiboy, pero está el intergénero, pero está el transgénero, está el que hoy me siento una cosa y mañana me siento otra, hoy siento que no soy nada. ¿A qué le estamos apuntando? Esto es una degradación completa del ser humano. No tiene otra definición. Cuando la sexualidad humana se pervierte de esta manera, realmente lo que se le está apuntando es a dos cosas. Primero, a la destrucción de la familia, porque si no hay género y no hay sexo, no hay relaciones sexuales. Si no hay relaciones sexuales, ¿realmente qué va a pasar? El mundo se acaba. Y sí, vamos acá a ser un poco apocalípticos en ese caso. Y es que eso es a lo que se está buscando. Miremos, por ejemplo, China, miremos Corea, miremos países que son comunistas de una u otra manera y que promueven mucho esta agenda de género. Son países donde ha disminuido la población infantil, ha aumentado la población anciana de la tercera edad. ¿Por qué? Porque ya la gente no se reproduce. Porque viene esa ideología de género, viene el aborto, viene el feminismo y viene realmente un salpicón de ideologías que lo que hacen es destruir y corromper completamente la mente. Porque hay países como Canadá que están pagando porque la gente vaya y estudie. ¿Por qué los europeos están tan ansiosos de mujeres, digámoslo así, latinas? Porque acá no estamos tan corrompidos todavía. Allá, un hijo como máximo, por encima de los 35 años. ¿Por qué? Tengo que viajar, tengo que estudiar, tengo que conocer, y realmente la mente ha mutado. Yo estudio, trabajo, paseo, disfruto mi vida, pero eso no quiere decir que yo no quiera ser mamá. Y eso no quiere decir que ser mamá me impida ser mujer, me impida ser profesional, me impida seguir estudiando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y es que es una manipulación mediática realmente a lo que nosotros nos estamos presentando. Y esto, ¿qué es? Real y sencillamente la ventana de Overton. Vamos a pensar por un momento a mí me encanta poner este ejemplo porque me parece maravilloso y siento que se les va a quedar mucho en la mente, y es el ejemplo de la ranita que metemos nosotros en una olla con agua fría, la ponemos en la estufa, prendemos la estufa y la ranita se calienta y muere. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué es la ventana de Overton? Es una teoría política, hay un ideario aceptado por un público que mide la viabilidad de determinada política pública o de determinada intencionalidad política con X población. Realmente lo que está pasando con esto, vamos a poner un hecho. Vamos a imaginarnos a transportarnos en el tiempo hacia los años 40, más atrás tal vez. Ahí no se podía mencionar la homosexualidad, ¿verdad? Todavía estaba diagnosticada como una enfermedad mental. Empieza a pasar el tiempo. Surge un poco más el feminismo, segunda ola, y empieza la tercera ola. Aparte, hay un boom político. ¿Por qué? Porque empieza a ponerse en práctica el socialismo de una manera diferente. Empezamos a enfrentarnos, va pasando el tiempo, la teoría empieza realmente a ponerse en práctica sobre los años 60 con la explotación y la revolución sexual. Cuando la revolución sexual entra en marcha, lo que pasa es que la mujer se desinhibe. Pero ojo, que más que desinhibirse, es ese paso al libertinaje sexual, donde yo me puedo acostar con todos. ¿Por qué? Porque surge una pildorita
que son los anticonceptivos, donde yo puedo dar rienda suelta a mi sexualidad sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque es que ya no me voy a embarazar. Y ya empieza también a jugar y a ponerse muy de moda todo lo relacionado con el tema del aborto. Libertad sexual, anticoncepción y aborto. Empieza por esa misma época a ponerse muy de moda el homosexualismo y empiezan a salir del closet algunos famosos. Ojo, que la farándula, la fama y todos los actores y los famosos de Hollywood y todas las películas y todo esto es lo que realmente ha ido manipulando la mente de las personas y es importantísimo que lo tengamos claro. Hay un personaje de un grupo muy famoso que es abiertamente bisexual, después dicen que es homosexual, después dicen que no fue ninguno de los dos porque siempre estuvo enamorado de una mujer, pero él termina contagiado de un virus que se pone muy de moda entre los 70s y los 80s, que es el virus del VIH. No sabemos si es verdad que sea un mito urbano o si sea mentira, pero yo recuerdo que por esa época se decía que el virus del VIH había nacido a través de una relación zoofílica y que era una mutación de un virus de los simios adquirido por un hombre que practicaba la zoofilia. Vaya uno a saber si es verdad. Puede ser la misma teoría conspiranoica que tenemos hoy en día con el coronavirus. Muta realmente todo esto y empieza entonces a salir los hombres del closet. Todavía no había lesbianismo y si había lesbianismo era muy escondido. Pero con el paso del tiempo, como empieza a aceptarse y a salir en la televisión los homosexuales, las mujeres a través de ese feminismo y ese empoderamiento dicen, si los hombres pueden, yo también. Ya me di cuenta que yo me puedo acostar con cuantos hombres quiera. Ahora ya me aburrí de los hombres, quiero empezar a experimentar con las mujeres y empiezan a acostarse con las mujeres. Vamos viendo cómo poco a poco va saliendo como ese tabú, como ese hecho de guardar mi sexualidad para mí y se empieza a hacer público. Pasa todo esto, el DSM-4 dice, ok, la homosexualidad no es una enfermedad, es una orientación sexual, vamos a catalogarla como tal ahora. Y salen los homosexuales, hombres y mujeres. Empieza por esa época también a ponerse en práctica el lobby gay. Ojo que no es lo mismo ser gay a ser homosexual. Ser gay es el que hace un activismo político, el que hace un lobby, el que busca beneficios y privilegios, porque realmente hoy en día los privilegiados son los del lobby gay y no nosotros como heterosexuales. Empieza ese lobby, empiezan ellos realmente a trabajar. Y no solo empieza el lobby gay, sino que también empieza el lobby feminista. Y poco a poco, ellas un poco más quedadas que el lobby gay, pero ahí están también. Y empieza a ponerse en práctica todo esto muy paulatinamente. Empiezan a entrar leyes, ¿por qué? Porque es que ya el DSM dice que no es una parafilia. Parafilias, zoofilia, necrofilia, pedofilia, todas las desviaciones sexuales habidas y por haber. Esas son las parafilias. Un poco de diferenciación con los fetiches, que el fetiche es como ese gusto, por ejemplo, por un objeto, por mirar. Son cosas que excitan el cuerpo, son cosas diferentes, pero que es importante que tengamos en cuenta acá. Empieza todo esto a surgir, ¿no? Y entonces ya la gente empieza a ver con buenos ojos a los homosexuales. Y el amor es amor, peace and love. Todo esto empieza a pasar de los 70s hacia los 90s. Y entonces, como ya los homosexuales están aprobados por la sociedad, hay que empezar a subir de nivel. Y empiezan a salir de moda los transgéneros. Y al salir de moda los transgénero, empiezan a salir casos donde vemos ahorita ya en los 2000 casos como por ejemplo Ángela Ponce, vemos como Brigitte Baptiste, vemos Henry Cardeño, Isabela Santiago, Dana Sultana, Tatiana Piñeros, Mara Cifuentes, son nombres que no me sé, por eso me toca leerlos. Todos esos solamente acá en Colombia, ¿no? Bueno, excepto Ángela Ponce. Son todos estos casos donde, ¡boom!, empiezan a salir los trans, empiezan a salir en redes, empiezan a salir en novelas, empiezan a salir en películas, les hacen películas a la señorita María, que es un campesino que sigue trabajando como campesino, solamente que se pone falda, y todo esto empieza a salir, a salir, a salir. Y la aceptación. Entonces ya no solamente se aceptan los homosexuales, sino que ya hay besatones homosexuales. Recordemos que hace 2 o 3 años hubo una besatona acá en Bogotá, en un centro comercial, y peor aún fue llevado a cabo en Semana Santa. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos los malos, los católicos somos los malos, nosotros somos los intolerantes, nosotros somos los opresores, nosotros somos los que estamos todo el tiempo diciendo, usted no puede, usted no debe, usted no hace. Pero cuando nosotros pedimos que se nos respete algo, a nosotros sí, nadie nos defiende, porque la minoría son los homosexuales. Los católicos somos la mayoría, entonces ahí es donde está el problema, que ustedes
señala, pero no se da cuenta que hay 3 dedos señalando hacia usted. Realmente. ¿Por qué? Porque los homosexuales pueden decir, yo soy homosexual, yo quiero adoptar, yo soy homosexual, yo me quiero casar, yo soy homosexual, yo quiero asesinar a mi hijo en el vientre. ¿Por qué pueden? Pero ¿por qué nosotros como Provida y como católicos, por poner un ejemplo, no podemos decir, hey, yo no tengo que llamarte por el nombre por el que tú percibes? Yo no tengo por qué, oye, tú quieres matar a tu hijo, déjame, yo lo adopto. No, ¿dónde te estoy oprimiendo al ir a decirte, ven, mira, o sea, listo, si quieres abortar, hazlo, pero escúchame 5 minutos. Hay otras opciones. ¿Dónde estoy oprimiendo? A nosotros se nos oprime por decir la verdad. Un hombre no se embaraza una mujer. Pero hoy en día, ¿a cuántas personas? Si hay casos en Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, donde los meten a la cárcel por decir la verdad. Hoy en día, por ejemplo, es que no sé el nombre de ninguno, bueno, ¿cómo se llama este? Ay, se me olvidó, el que se llama, la reina esta, el que se hizo pasar por reina de belleza, Ángela Ponce. ¿Qué pasa si yo a Ángela Ponce no le digo Ángela Ponce, sino le digo Ángel, que era su nombre? Perfectamente. Si estuviera en Argentina, me puedo ir para la cárcel. Si estoy en Estados Unidos, dependiendo del estado de Estados Unidos, pago cárcel o pago multa. Si estoy en Canadá, pago cárcel, por decir la verdad. Nos dicen que nosotros somos intolerantes, pero no se dan cuenta que la tolerancia que ustedes o que ellos están pidiendo es impositiva. Y si yo le digo Ángela a Ángel Ponce, estoy siendo hipócrita y lo estoy diciendo solamente por no ir a la cárcel. No porque me le crea el cuento, porque yo sé que cuando Ángel tenga 50, 60 años va a tener que irse a hacer el examen de la próstata. Porque yo sé que cuando se muera, 20 o 30 años van a hacer la exhumación de ese cadáver y van a hacer el estudio del ADN y van a decir, ay, aquí está un hombre, no una mujer. Porque por más que se autoperciba como quiera y se haga todos los tratamientos de belleza y todas las cirugías que quiera, sus genes, sus cromosomas, sus hormonas, su cerebro, su corazón, sus pulmones, no van a mentir. Es un hombre. A pesar de toda esta ventana de Overton que nos están vendiendo, que ahora lo que está buscando es que como ya se aceptó a la homosexual, ya se aceptó a la lesbiana, ya se aceptó al transgénero, entonces ahora van ¿por qué? Por la pedofilia. Porque la pedofilia hace unos años el DSM-4, perdón, el DSM-5, sí, el DSM-4 dijo como la pedofilia es una orientación sexual, pero hubo un boom terrible de oposición y en el DSM-5 lo devolvieron y lo quitaron, ya no es orientación sexual. Y eso es lo que realmente están buscando. Ya en Alemania, si mal no estoy, hay un partido político que está buscando con un proyecto de ley que se despenalice la pedofilia. ¿Por qué? Porque es que hay que respetar la libertad sexual del niño. Y si el niño dice sí, esa relación sexual es consentida. Pero sabemos que un niño diga sí es fácil, se le promete un juguete, se le da un dulce, se entretiene, pero entonces ahí no se dan cuenta. Para ustedes es muy cuando la libertad va en contra de la de ustedes, se manipula política, lo que tengan que manipular, porque realmente este lobby no le importa por encima de quién pasa. Lo que quiere simple y sencillamente es la destrucción y la voluntad de ellos. ¿Qué pasa finalmente? Caemos con esta modificación del lenguaje, lo que les decía. Si yo le digo a un hombre biológico que se autopercibe como una mujer por el nombre del hombre, estoy siendo intolerante, estoy siendo mala. Si yo a una mujer que aborta le digo asesinó a su hijo, estoy siendo intolerante, porque es que ella está poniendo en práctica el ejercicio de su libertad. Pero es que resulta que viene con el cuento de mi cuerpo, mi decisión. Hey, amigas, con tu cuerpo lo que quieras. Tatúate, calvéate, píntate, mutílate los senos, haz lo que quieras con tu cuerpo, pero el bebé que está dentro de tu vientre es un cuerpo diferente, tiene un genoma diferente, tiene cromosomas diferentes, es un cerebro diferente. Tanto así que el cuerpo del bebé que se gesta dentro de una mujer modifica el cuerpo de la mujer que está gestándolo. No es al contrario, no es al contrario. Tanto así que existen los abortos espontáneos porque es un cuerpo extraño dentro del cuerpo. Pero es que eso no lo analizan y eso no lo dicen. Ahora, yo me pregunto, por decir amigues, estoy siendo mejor persona, por hablar con lenguaje inclusivo, por hablar con X o con E.
por decir aliade, ¿cómo estoy mejorando el mundo con eso? Alguien que me lo diga. Realmente eso no pasa. ¿Por qué? Porque es que la programación neurolingüística es lo que realmente nos afecta. Repetir una mentira no hace que se convierta en verdad, pero hace que la gente la crea más fácil. Y eso es la ventana de Overton y es lo que venimos viviendo hace muchísimo tiempo. El techo de cristal es una metáfora, es un cuento realmente. Y es el mayor signo de opresión por parte del feminismo a la mujer. A mí que no me venga el feminismo a decir que por tener una vagina, entonces tienen que darme trabajo. A mí no. Porque yo por encima de la vagina tengo el cerebro. Y al tener el cerebro, puedo esforzarme, puedo ganar por mérito propio un trabajo. Yo no necesito que porque mi cédula de ciudadanía diga que soy mujer, yo pueda llegar a decir perfectamente a la alcaldía, a la presidencia, a un ministerio, a cualquier entidad, incluso las privadas, decir, hey, soy mujer, necesito trabajo. Pero usted solamente tiene bachillerato y está compitiendo con un hombre que tiene doctorado. No me interesa, soy mujer, me tienen que contratar. Qué cosa más mediocre. La mujer que pide y exige un trabajo por tener vulva, por tener vagina o porque se autopercibe como mujer, porque esa es la otra, es realmente la mujer más mediocre del mundo, la que vive en una zona de confort absurda y realmente no me representa como mujer. Es importante que nosotros como mujeres sepamos que podemos ser madres, esposas, trabajadoras y estudiantes al tiempo, porque hay infinidad de mujeres que lo han hecho. Hay mujeres que embarazadas trabajan de día y estudian de noche y llegan aún así, algunas madres solteras, a responder por las tareas, por la comida del otro día y por la casa. Otras casadas puede que reciban o puede que no reciban apoyo del esposo en ese aspecto, pero también llegan y pueden cocinar en la noche. Y conozco casos, mi mejor amiga. Esa sí es una mujer que me representa. Una mujer echada para adelante, una mujer valiente, una mujer que lucha realmente. Y eso era lo que tenía para decirles. Zona de preguntas, porque me extendí demasiado. Si tienen preguntas, prendan micrófonos y los escucho. Bueno, mientras tanto, por si alguien no tiene preguntas o por si no se arriesgan, eh, el video queda subido en el canal de YouTube, Juliet Gómez, también están mis redes sociales, Julie Gómez. Los invito a que me sigan, los invito a que den like y compartir cuando suba el video y me ayuden, si están de acuerdo en lo que les acabo de decir, a compartir esta información para que asimismo otras personas puedan llegar a conocer de esto.